Sin duda, de los amaneceres más bellos que he presenciado en mi vida. Más adelante se los mostramos mejor. Hola, muy buenas. Hoy vamos saliendo a otra aventura más, quizás la más emocionante de todas hasta ahora. Vamos a hacer algo de camping en los altos de Santa Fe, en los altos de Sucre. De verdad que me emociona un montón porque de por medio vamos a pasar por varios senderos también, como pueden ser las pozas de Guayabal, como puede ser la Silleta, entre otros. Así que sin duda habrá mucho que mostrarles. Estamos partiendo desde Puerto La Cruz en este caso. Y bueno, ahí vamos viendo qué tal. Así que sin más, comencemos y vamos. Y como les comentábamos, pues ya llegaron por nosotros, así que nos fuimos. Vamos todo un grupo con nuestros guías, los cuales voy a dejar su Instagram en la descripción del video. Y más adelante les digo cuánto gastamos, que les adelanto que valió totalmente la pena. Saliendo del Paseo Colón a este lugar, que es donde vamos a hacer nuestro campamento, tardamos unos 45 minutos más o menos en llegar. Ya esto es en los altos de Sucre y pega un poquitito de frío nada más. Desde esta altura podemos ver varias islas hasta la isla de Margarita, que es muy popular ya en este canal. Y más adelante vamos a ver cómo se nota mucho más por las luces de esta. No sean como Roxana, robándose la cereza. Ay, amor, por favor, deja de exhibirme. Aligeramos peso dejando algunas cositas y nos vamos a nuestro primer sendero. Nos dejaron en esta callecita en la que nuestro guía principal pues nos da las indicaciones de lo que vamos a ver más adelante. Todo esto para el recorrido de las pozas de Guayabal, que ya es más del lado del estado Anzoátegui. Y pues de una comenzamos a adentrarnos en el monte para poder llegar a nuestro destino. Desde este punto caminamos casi una hora para poder llegar al lugar, a las pozas como tal, que son varias pozas al final. Y sí hay que decir que ha sido de los senderos más cansones en los que hemos estado, ya que a pesar de que la caminata no es tanto tiempo, sí hay algunas partes que son bastante empinadas y pues cuesta bastante al final. Llegamos a este punto en el que vemos un pequeño río y así sabemos que vamos bien, vamos a seguir este. Caminamos un poquito más y ya así vamos llegando a las primeras pozas, las cuales cada una de ellas tiene un nombre particular. Más sin embargo, pues los letreros con estos nombres están bastante deteriorados y no se llega a distinguir realmente el nombre de cada uno de ellos. Me dice Chloe, Peligro. regrésese, no siga. Y llegando ya a las pozas, claro que nos dimos varios chapuzones a disfrutar un montón de una después de tanta caminata. Y como de costumbre, pues ya resignado, toca mojarse los zapatos, hay que empaparse los zapatos para poder cruzar en muchas zonas, así que bueno. Esta poza en particular tiene una pequeña cascadita bastante bonita, así que vamos a verla, de verdad que es muy bonito. Y para poder seguir tenemos que llegar allá arriba. Obviamente por ahí está bastante complicado, así que tenemos que rodear un poquito y escalar un poco para poder llegar a las demás pozas. Y así llegamos también a la que tiene el salto más alto entre las distintas pozas que hemos visto. Te cuento que no se grabó, ¿oíste? Como siempre Roxana se lanzó de una, pero yo mejor sigo grabando aquí tranquilito. Dale, tómale foto. Ya luego tocó regresarse por la cascadita que habíamos visto hace unos momentos para poder retomar el camino de regreso. Estaba bastante resbalosa la cascadita, era bastante hondo también. Como saben, yo no sé nadar, así que yo mejor me voy por otro lado. Me tocó que escalar un poquito más y descender por la montaña para poder llegar al punto de inicio. Ya de regreso a donde nos vamos a quedar, tocó armar la carpa o bien tienda de acampar. Y como yo digo, quien manda en la relación siempre es quien arma la carpa. Así que bueno, por eso lo hizo Roxana. De verdad que está muy bonito el lugar y con las carpas y con la tremenda vista que tenemos también. Es súper más bonito. Nos encantó un montón el lugar. Con el paquete que pagamos también incluía las comidas. Así que bueno, aquí está nuestro almuerzo que está muy rico con nuestro juguito de guanábana. Ya luego pues todos poniendo los zapatos a secar y nada, a relajarse y pasar un tiempo tranquilos.
Un poco antes del anochecer salimos a nuestro siguiente sendero, uno bastante diferente, y es que en este fuimos a una casa embrujada, literalmente una casa embrujada con toda una historia atrás, con historias de sucesos que han ocurrido ahí y también eventos paranormales. Obviamente teníamos que ir de noche para vivir realmente bien esa experiencia, y todo este recorrido también merecía su propio video, y es por eso que tenemos todo un video ya separado sobre esta visita como tal a esta casa embrujada. Lo voy a dejar en la descripción de este video y también por aquí arribita por si lo quieren ver. Vale totalmente la pena. Y ya después pues regresamos a nuestro campamento. Que claro, dejamos todas nuestras carpas ya armaditas y todo listo. Y bueno, al final, como saben, ya lo que pagamos incluye las comidas como tal, así que también llegamos hambrientos esperando por nuestra cena. Nos prepararon unas arepitas con su quesito, huevito y aguacate. De verdad que esto no falla, riquísimo. Ya de aquí los demás estaban jugando, bailando, hablando y pasándola bien durante la noche. Yo sinceramente estaba súper cansado y además no podía esperar para poder ver el amanecer, así que nos fuimos a acostar de una. Y vaya que quedé sorprendido con el amanecer, era simplemente precioso, de los amaneceres más bonitos que he visto en toda mi vida, y valió la pena sin duda pararme tan temprano para ver esto. Eran alrededor de las 5:30 de la mañana, pero yo desde las 4:50 ya estaba bastante atento. Ya en la mañanita pues nos dieron nuestros pastelitos para desayunar también incluidos, y ya estábamos listos, ya cargamos energías para poder ir a nuestro siguiente sendero. Nuestra siguiente parada es La Silleta, esto es en el estado Sucre. En unas montañas de esta hay una particular piedra que parece una silla literalmente, y por eso viene su nombre de La Silleta. Tenemos que caminar bastante para poder llegar ahí, más de una hora, así que nuestro transporte nos dejó en algún punto y pues nada, a caminar un montón. Como ven, primero en la calle habían casitas y eso, y poco a poco pues vamos viendo solo vegetación. Así vemos que vamos bien, y sí, ya está pegando el cansancio ya. Sin duda lo más complicado de estos senderos como tal son los empinados que llegan a ser en algunos puntos, entonces sí hay que poner a prueba bastante esas piernitas para poder ir subiendo. Sí cuesta bastante al final. Y de por sí andamos un poco muertos de ayer. Que no se da mi cara de dolor. Fuerte. Y por si fuera poco, ya llegando a nuestro destino, ya bastante cerca, resulta que el camino que íbamos a seguir estaba obstruido. Así que tuvimos que regresarnos, caminar de vuelta un poco para poder retomar otro camino y poder llegar así igual. Así que si lleguen a subir, sigan este tubito. Este tubito en específico, ustedes solo síganlo hasta la cima, que él los va a llevar hasta La Silleta. Ya teníamos 2 horas subiendo, muchas personas decidieron regresarse y nosotros quedamos impactados ya llegando cerca de La Silleta al tener esta espectacular vista. Dígame si no es hermoso. De verdad que toda esta zona es bastante hermosa y bastante imponente al final. Lo triste de esto es que nos faltaba caminar un poquito más todavía, un poquito más para llegar a la formación rocosa, que es lo que estábamos buscando al final. Y después de tanto rato pues finalmente llegamos a nuestro objetivo. Ahí se puede ver un poquito el mar y por aquí podemos ver algunas piedras que solían ser La Silleta. ¿Y por qué decimos solían ser? Es que hace un tiempo hubo un sismo que al parecer pues afectó La Silleta como tal, y no sé ustedes, pero ya no parece tanto una silla para mí, ya lo vemos mejor. Y si no me creen que caminamos bastante, vean por allá lejos, ya viene llegando el otro grupo que venía con nosotros, y nosotros ya por aquí rato relajados. Es muy loco cómo se ven las cosas desde esta altura. Por ejemplo, ahí está la playa Arapito, vemos playa piscina por allá también entre las dos islas. De verdad que tenemos una vista muy espectacular, muy privilegiada desde aquí. Sinceramente yo me quería quedar aquí, no me quería regresar, estaba muy bonito, pegaba un poquito de frío, pero sobre todo no me quería regresar porque sabía que tenía que caminar un montón más, un montón más para bajar y regresarse. Pero bueno, por lo menos era bajada, así que era más
aceptable. Así que nada, de aquí bajamos y tomamos nuestro transporte a buscar nuestras cosas y de vuelta a Puerto La Cruz. Todo lo que han visto en este video, como les digo, vino incluido en un paquete con nuestros amigos de Adventures. Dejé su Instagram aquí en la descripción del video y pagamos $20 por persona. $20 por persona, lo cual está increíble porque mira, nos incluyó todo el transporte, nos incluyó el lugar para hacer el camping, todas las guiaturas a estos distintos senderos muy interesantes. De verdad que estuvo espectacular todo. Deja de estar robándote las matas. No me estoy robando. Ah, estoy tomando fotos. Logrando. Ya falta un poquito más, pero de bajadita. Y sé que estamos. Voy a volver a hacer esto otra vez. Se pudo. Era hoy o nunca. Se pudo, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? Y ya si nos regresamos a donde nos estábamos quedando después de esta tremenda aventura, realmente esperamos les haya gustado el video, que les haya encantado. No olviden darle pulgar arriba, suscribirse y apoyarnos para seguir viendo más videos como este y conocer distintos lugares. Así que sin más, nos vemos en otro video. Hasta luego.